Amada Iglesia, muy buenos días. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga en esta mañana. Hoy nos toca compartir el devocional de Mateo capítulo 9. En este capítulo 9 vamos a ver, son como 6 historias, en la cual Mateo trata de resumir, no da muy al detalle, pero trata de resumir los hechos históricos que Jesús realmente hizo por amor a su pueblo, por amor a la gente que estaba enferma, a la gente que necesitaba de Dios. Y vamos a leer cada historia, ¿me parece? La palabra de Dios dice en el primer versículo, vamos a hablar ahora de Jesús sana a un paralítico. La palabra de Dios dice que unos hombres le llevaron a unos paralíticos en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo mío, tus pecados son perdonados. Esta historia la conocemos cuando leemos en Marcos, Lucas, Juan. Vamos a ver la historia más completa, que dice que sus amigos habían escuchado a Jesús que él podía sanar. Tal vez su amigo que estaba enfermo, paralítico, había entrado en una profunda depresión. Tal vez ya no creía que él podría recuperar su vida. Él posiblemente habrá sido un padre o un trabajador y de la noche a la mañana quedó paralítico. Pero hay algo importante, que este paralítico de una manera tuvo amigos. Y estos amigos creyeron, lo animaron a que le podía ir con Jesús para que Jesús le pudiera sanar. Dice la Biblia en Lucas, en Marcos, que lo llevaron a su amigo y había mucha gente. Y cuenta la historia que al ver mucha gente, sus amigos no se quedaron atrás. Es decir, no bajaron la guardia, no se desanimaron, sino que fueron muy hábiles. A pesar que había multitud, vieron la forma, inclusive se subieron al techo y sobre el techo empezó a hacer hueco. Y al hacer hueco empezaron a bajar en la camilla a su amigo paralítico donde estaba el Maestro Jesús. Por eso es algo importante que me llama la atención, que dice unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo, ¿al ver la fe de quién? ¿Del paralítico? No, era la fe de quién, de sus amigos. Y dice, y le miró al paralítico. Jesús conoce la intención, lo más profundo de su corazón. Vio que había mucha depresión, tristeza en este paralítico, y le dice primero: ánimo, hijo mío. Le estaba dando ánimo, le estaba dando fortaleza. Tus pecados son perdonados. La primera impresión que ellos reciben: pero ¿por qué tú puedes perdonar? ¿Por qué no lo sana? Estaban la gente pensando, porque sus amigos querían que su amigo paralítico pueda ser sano. Pero para Jesús es más importante el perdonar pecados que la sanidad. Y debemos entender algo, ¿no? Y Jesús realmente más importante es que tus pecados sean perdonados para que tú tengas vida eterna, para que tu salvación sea la vida eterna, no en la muerte eterna. Y es por eso que Jesús le interesa primero el arrepentimiento, la confesión de pecados ante el Señor, en que tu Dios pueda perdonarte, y Él te va a perdonar. Y eso fue lo que hizo. Y en el versículo 3 dice: entonces algunos de los maestros de la ley religiosa estaban ahí, y dentro en su interior decían, en sus pensamientos de estos maestros de la ley, decían: es una blasfemia. ¿Acaso se cree que es Dios? Mas Jesús conocía los pensamientos y le dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte en pie y camina. Así que le demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma la camilla y vete en casa. Y el hombre se levantó en un salto
y se fue agradecido a su casa. No solamente Jesús estaba queriendo demostrar ante el pueblo que Él era Dios, que no solamente Él perdonaba los pecados, sino que también Él tenía la autoridad, el poder de Dios de sanar. Y la sanidad fue al instante. Dice que el paralítico se levantó, tomó su camilla alegremente y se fue a su casa. Pero ten en cuenta algo, una lección que me gustó mucho es que la fe de sus amigos fue que motivó a Jesús ver que el paralítico estaba mal y lo sanó. Cuán importante nosotros debemos de una manera orar por otras personas que aún no conocen de Dios, y a través de tu fe, tu familia, tus hijos, tus hijas van a poder venir a los pies del Señor por causa de tu oración, por causa de que tú le crees a Dios. Ellos van a conocer al Señor. Amén. Esta es la lección número 1, que a través de la fe, tu oración, tu intimidad con Dios, tu familia van a regresar o van a conocer a Dios. Amén. Y la segunda historia habla del versículo 9 de Jesús llama a Mateo para ser su discípulo. Mientras Jesús caminaba, vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo. Dice la historia que Mateo agarró, dejó su trabajo y le siguió al Señor. Leemos un poco más adelante, dice: más tarde Jesús invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Definitivamente en estos tiempos el ser un cobrador de impuestos no era bien visto por el pueblo judío, porque estos cobradores de impuestos de una manera eran amigos del Imperio Romano. Y resulta que estos cobradores hacían injusticia porque presionaba al pueblo judío para que paguen sus impuestos, y ellos recibían y daban una parte a Roma y una parte se quedaba. Entonces tenían mala fama, había, como dice, corrupción. Pero sin embargo Jesús vio más allá de Mateo y quiso transformar su corazón, e inclusive dice la Biblia que los fariseos vieron que el maestro Jesús se sentó con Mateo y sus amigos que eran cobradores, que posiblemente eran corruptos, y se molestó. ¿Cómo es posible que Jesús se siente con esos pecadores? Sin embargo, esta enseñanza es para nosotros, que a pesar de que puedan ser pecadores, Jesús no miraba tal vez el acto que habían cometido, pues lo interesaba más compartirle a la gente, hablar de Él, hablar que es necesario que todo hombre y mujer se arrepintiera y volviera a los pies del Señor. Y esto es muy importante, y esto es lo que nos enseña la Biblia, que tú y yo debemos compartir con todos, sean o no cristianos. Debemos hablarle, compartirlo, no burlarnos, no rechazar, no criticar. Sin embargo, en ese tiempo Jesús muestra su amor por su prójimo, para que nadie se pierda. Y esta es una segunda enseñanza que estamos viendo. En este punto 3 habla la discusión acerca del ayuno. En esta historia dice: había unos discípulos, en el versículo 14, de Juan el Bautista tenía discípulos, se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Ellos preguntaban. Sin embargo, Jesús le dio a entender: está bien lo que tú estás haciendo, estás ayunando muy bien, eres discípulo de Juan el Bautista, está bien, qué bueno. Pero mis discípulos no están ayunando. ¿Por qué? Porque yo estoy ahí presente. Jesús mismo estaba presente. Sin embargo, no quería decir por ningún motivo que el ayuno ya no existe, no que el ayuno es necesario, pero Jesús estaba recalcando que Jesús estaba presente con sus discípulos. No era necesario ayunar porque el Maestro estaba allí con ellos. Pero Jesús recalca que llegará el momento en que Jesucristo iba a morir y resucitar. A partir de este momento, toda criatura, todo hombre y mujer debían ayunar.
Así que en este caso aclaramos bien importante que el ayuno es muy importante en nuestra vida cristiana. Vamos a la otra historia. En el versículo 18, Jesús sana en respuesta a la fe. Otra historia que imagino que en esta misma día la ha pasado Jesús. Dice, mientras Jesús decía estas cosas acerca del ayuno, dice, se apareció un líder de la sinagoga, se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida con solo venir y poner tu mano sobre ella. Mira qué importante la historia. Este hombre era un líder de una sinagoga que había perdido a su hija que está ya muerta. Sin embargo, por alguna razón, él había oído de Jesús, había creído de que Jesús es el Señor, Él es el Salvador, Él podía hacer milagros, podía hacer las cosas imposibles a posibles, Él podía lograrlo. Él se acercó con fe. La primera actitud que este líder es, se arrodilló, dice, y la adoró. Primer acto, se arrodilló ante el maestro. Segundo acto, Jesús miró hacia este hombre que tenía la fe, que a pesar que su hija había muerto, él creía que podía resucitar. Y él le dijo, entonces Jesús le dijo, vamos. Y se fueron con él. Pero dice, justo en este momento, en el versículo 20, una mujer quien hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua se le acercó por detrás, tocó el fleco de la túnica de Jesús, porque pensó, ella dijo en su mente, si tan solo toco su túnica quedaré sana. Jesús se dio la vuelta y cuando la vio, le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en este instante. Mira esta historia, mientras que el líder había venido, se arrodilló con un acto de fe, le pide al Señor, por favor, misericordia para mi hija, tú la puedas traer de vuelta porque mi hija ha muerto. Mientras iban al camino, había una mujer en medio de la multitud que hace 12 años que tenía esta hemorragia continua. Antiguamente, las mujeres que tenían esta hemorragia no podían acercarse hacia la multitud, tenían que estar apartados, alejados del pueblo. Sin embargo, ella no podía gritar, Señor, yo tengo este derrame, no lo podía decir. Ella tenía una fe que decía, no importa que no me toque con su mano, simplemente voy a tocar el manto, porque de su manto del Señor sé que voy a ser sana. Y fue así, esta mujer entre la multitud empezó a entrar, y hasta que tendió su mano y tocó el borde de su manto, y poder, dice la Biblia, poder salió de este manto de Jesús, y al instante ella fue sanada. Sin embargo, Jesús sabía que un poder salió sobre su cuerpo, pero no sabía quién la había tocado. Y al percatarse, esa mujer, yo fui, Señor, yo fui el que te toqué. Jesús se maravilló con esta mujer. Mujer, tu fe te ha sanado. Alégrate, mujer. Le dio un abrazo de alegría y que le siguiera, pero que vaya a visitar a tu familia y que cuente las maravillas que Jesús había hecho con ella. Otro acto de milagro que a través de la fe de esta mujer que tan solo creyó que tocar el manto fue sana. Y dice la Biblia, después que pasó con la mujer, siguió caminando con el líder que le ha pedido que vaya a su casa para resucitar. Y cuando, en el versículo 23, cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Ya prácticamente ya la mujer del líder había puesto ya orquesta para el funeral, había invitado a todos sus amigos, vecinos, para el velorio. Sin embargo, este hombre creía que Dios la podía sanar. Pero dice, cuando llegó Jesús y dijo, salgan de aquí, le dijo, la niña no está muerta, solo duerme.
Pero la gente se empezaron a reír, se empezaron a burlarse del maestro. Sin embargo, el líder, a pesar de que se estaban burlando la gente, este líder dijo: no, cállense, váyanse, salgan de mi casa. Los botó a todos de su casa. Y este líder permitió que el maestro pasara a la habitación donde estaba su hija. Y la Biblia dice: sin embargo, Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. La noticia de ese milagro corrió por toda la región. Es muy importante, en esta historia aprendemos la siguiente: la fe de la mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, por su fe ella creyó que sí podía ser sanada, y por la fe de este líder que lo adoró primero y le pidió que él resucitara a su hija, fue que Jesús motivó a poder sanar a ellos y a resucitar a su hija. Y vamos a la siguiente historia que dice en el versículo 27, Jesús sana a unos ciegos. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron 2 hombres ciegos, quienes gritaban: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó: ¿creen que puedo darle la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Entonces Jesús le tocó los ojos y dijo: debido a su fe, así se hará. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió que no le cuenten a nadie, pero ellos en cambio salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Algo muy importante, cuando leemos en el versículo 27, dice: cuando Jesús salió de la casa de la niña que había resucitado, lo siguieron 2 hombres ciegos quienes gritaban. Había una cosa muy interesante: estos 2 ciegos de una manera ha ido en búsqueda dónde estaba el maestro. Para 2 personas ciegas es difícil caminar y ver hacia dónde se dirigía el maestro. Me imagino que han pasado día tras día tras día. Posiblemente estos 2 ciegos estaban con hambre, pero tenían esa hambre de buscarla al Señor, de buscar al Maestro intensamente. Se habrán caído, habrán pasado sol, frío, hasta se han equivocado de una ciudad a otra ciudad. Tuvieron que ir hasta que por fin los encontró. Y cuando escuchó que el Maestro pasaba por su ciudad, los 2 ciegos empezaron a decir: Señor, Señor, Hijo de David. Algo importante, ellos reconocían que Él es el Hijo de David, reconocían que era el Salvador, el Mesías, Él era su sanador. Y cuán importante es que tú y yo, así como los ciegos, debemos dar este acto de fe, de poder clamar intensamente como estos ciegos, decirle: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y al instante Jesús se acerca, le dice: ¿qué quieres que yo haga? Que recobre la vista, maestro, y lo sanó. Esta es otra historia muy importante que nosotros nos enseña que debemos aplicar en nuestra vida. Y por última parte, Jesús, al ver todas estas historias que habían pasado durante el día, había mucha necesidad. Y es por eso que Él dice: la cosecha es grande, en el versículo 37, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pidan de que envíen más obreros a sus campos. Es por esto que el Señor vio la necesidad del pueblo, que había mucha necesidad. Gente que necesitaba ser sanada, gente que necesitaba una palabra de vida, gente que necesitaba una palabra de ánimo, gente que necesitaba, digamos, de ser confrontado por el amor de Dios. Me gustó todas esas historias, y todas esas historias en común tienen algo: es la fe de una persona, de creer que Jesucristo puede sanarte, que Jesucristo te pueda perdonar, que Jesucristo te pueda ayudar, bendecirte. Estos hombres lo hicieron.
¿Por qué no tú y yo podemos hacer lo mismo que están haciendo estos hombres y mujeres? ¿Qué características tenían estos hombres y mujeres que recibieron el milagro? Sencillamente ellos tenían la fe, la humildad y reconocían que Jesucristo es su Señor, su sanador. Yo te animo en este día a que podamos reflexionar cada historia y podamos aplicar en nuestra vida diaria. Y es el tiempo de que podamos orar y pedirle al Señor, Señor, es tiempo que tu iglesia, la iglesia Shekinah, pueda ser derramada con tus dones, pueda ser derramada con dones de sanidad, dones de milagro, dones de fe, dones de ciencia y conocimiento, dones de la palabra, que se multipliquen. La palabra de Dios que dice que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Yo anhelo que para nosotros en estos últimos tiempos, que nuestras vidas, en tu familia, en la iglesia, se pueda manifestar de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Yo quiero finalizar con este devocional en este día diciéndole al Padre que nos ayude a permanecer fiel, que nos ayude a hacer como estos hombres y mujeres, a tener fe. La palabra de Dios dice, sin fe, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tú no puedes tener fe si tú no has empezado a creer, a leer la palabra de Dios. A la medida que tú empiezas a leer la palabra de Dios, a meditar, tu fe va a empezar a crecer, y por causa de esa fe, Dios te va a bendecir en gran manera. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga en esta mañana. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones.